Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frensa y hoy ha venido una mujer a la que admiro muchísimo, una persona que tiene muchos récord Guinness, pero no solamente eso, es alpinista, es speaker, da conferencias, habla de muchas cosas, habla de alpinismo, sobre todo de motivación, de hábitos, también es coach. Es una gran, podríamos decirlo, empresaria, por así decirlo. También tiene muchas cosas en el mundo empresarial que contar y es un placer, es un honor tener hoy aquí a Viridiana Álvarez. Bienvenida. Gracias, Juan. Igualmente. Me he puesto hasta nervioso, tengo que decírtelo, o sea, impones muchísimo. Serán los lentes. Solo vamos. Estoy tan acostumbrado a verte ahí con la nieve y tal, que de repente te he visto tan bien Bañada. y he dicho, wow, qué gran mujer. La verdad, estoy muy agradecido de que hayas venido aquí, Viridiana. O sea, admiro muchísimo lo que haces. Hacía rato que ya habíamos hablado para hacer este episodio, así que por fin se dio. Has estado en muchos sitios últimamente, que ya me contarás a lo largo del episodio. Vienes de la Antártica, o sea, vienes a hacer muchas cosas. ¿Cómo estás? Estoy con muchas cosas en la cabeza, aterrizando, llegando a la Ciudad de México. Mi familia, he vivido en Aguascalientes, entonces me acabo de mudar. Ni siquiera la semana llevo, entonces también es como todo este movimiento de energía, pero contenta porque es un cambio que me va a ayudar todavía a crecer mucho más. Qué bueno. Oye, tan acostumbrada a subir montañas, a cambiar de continentes, de países, ¿no tienes un jet lag ya como interiorizado dentro de tu persona? Fíjate que yo sí creo que hay una capacidad de adaptarse. Entre más, el año pasado, que fueron los 7 meses de expediciones, fueron muchos viajes, el cuerpo apenas como que se alcanzaba a recuperar y ya estaba en la siguiente, ¿no? Entonces, creo que también, como tenemos esa plasticidad cerebral, también puede haber una capacidad de que el cuerpo se adapte desde dormir, ahorita que estoy buscando colchón, estoy viendo eso, desde dormir en el suelo, dormir meses en casas de campaña, como dormir en el mejor colchón y decir, las dos están ok. Yo tengo que decirte que no soy muy fan de dormir en tiendas de campaña. O sea, yo sé que tú estás acostumbradísima, pero a mí se me hace lo más incómodo del mundo. Te tiene que gustar. Y yo creo que a todos nos acostumbramos, pero definitivamente lo tienes que disfrutar. Y no es que vaya a expediciones porque me gusta dormir en las casas de campaña, no, es simplemente poder abrir ese cierre de la casa de campaña y tener una vista donde pues muy pocas personas tienen oportunidad de verlo, ¿no? Entonces, eso es lo que compensa todas esas incomodidades. Podríamos decir que tienes la mejor casa del mundo, porque tienes el mejor patio, ¿no? De alguna manera, el mejor césped. O sea, abres y estás ahí en el Everest, por Como ejemplo. dicen, sí, ¿no? Esos hoteles de 1000 estrellas, donde puedes voltear arriba y ver pues una maravilla con tan poco. Ok. Oye, Viridiana, mucha gente no nos conoce, ¿no? Yo siempre digo que siempre hay gente que no nos conoce, vamos al podcast de otra persona y que esa comunidad tampoco nos conoce. Simple y llanamente, ¿quién es Viridiana Álvarez? Si tuviera que describirlo, o sea, ponerme etiquetas, yo creo que sería una persona que me gustan los retos en muchos ámbitos, ¿no? Empecé con la parte profesional y después me fui al deporte con el montañismo, la bici de montaña, los triatlones y maratones. Y ahorita estoy ya nuevamente como volteando otra vez en la parte profesional, trabajando en un libro, en un documental, en eh, voy tras el siguiente récord Guinness. Entonces es como un círculo, pero yo creo que eso, la caracterización sería como el reto. Wow, tu primer libro. Sí, sí, ¿Cómo sí, vas sí. con eso? Fíjate que súper curioso porque desde el 2017, cuando subí Everest, se acerca una editorial y me ofrece, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces fue como de, no, todavía no estoy lista. Y luego hago el K2, primer latinoamericana, y era como, wow, o sea, todavía apenas me lo estaba creyendo, ¿no? Y decía, no, todavía no, como que todavía, no es que no tenga que contar o aprendizajes, porque la montaña en esa gran maestra que es desde, si te vas a una montaña aquí en México, ya te enseñó algo, ¿no? Pero era como esta parte de todavía me faltaba algo, me faltaba algo. Cuando hago el récord Guinness, dije, ok, ya puede sonar todavía ya más atractivo, ¿no? Y decía, no, a ver, ahora voy por las 14 miles. Y fue así como ir creciendo esa parte de enriquecer como ese libro, que yo creo que lo idealicé tanto, que fue así de, termino las 14 miles y decía, no, pero bueno, ya voy por el siguiente récord, ¿no? Entonces dije, no, ya tengo que pararme, digerir todo eso
y poder continuar con más retos. Claro, a veces nos cuesta vernos a nosotros mismos los que hemos conseguido, ¿no? Yo también soy un poco de esta filosofía, no, todavía no, no, todavía no. Y a veces como voltea tu pareja o un amigo, tu madre, y te dice, oye, todo esto que has hecho es muchísimo, ya no es cualquier cosa, ¿no? Es como que a veces nos cuesta vernos. Sí. Es curioso eso. De cuando tú decidiste hacer tu libro hasta que ya está en el horno, ¿cuánto te tardaste? Yo el primer libro, yo he escrito prosa poética. Este es tu tercero, ¿verdad? Este voy a por el tercero, Sí. de prosa poética. Ahora estoy también empezando medio el cuarto, el tercero ya está prácticamente acabado, que ya tiene que ver con crecimiento personal. Okay. El primero yo no escribí un libro, yo me gustaba escribir poesía, viajaba por el mundo, iba haciendo mis poemas, mis relatos, y un día se los dejé a una amiga mía que le encanta la poesía y me dijo, ¡esto es un libro! Y le dije, a ver, Paula, no. Y me dijo, sí, esto es un libro. Y me animó tanto que lo saqué. De ahí fue el primer libro, Trotarrumbos. Sí, sí. Las experiencias por el mundo, ¿no? Que te dan toda esa riqueza muchas veces. La gente está diciendo, a ver, ya he escuchado un poquito, a ver, Juan, cuéntame, contextualiza. Vamos a ser claros, Viridiana. Tú eres la primera mujer del continente americano en subir los 14 8000, las 14 montañas arriba de los 8000 metros de altura. ¿Cómo se siente tener ese récord? Mira, cuando decido hacerlo, veo las personas o las mujeres que lo habían hecho. En ese entonces solamente eran 3. Y me topé con otras estadísticas de mujeres que han destacado en otros ámbitos y me topé con el de las astronautas, mujeres astronautas. Y decía que había 65 mujeres que habían ido al espacio. Y cuando yo comparo las 3 mujeres que en ese momento habían subido las 14.000 con las 65 astronautas, o sea, en porcentaje, en estadística era mucho más fácil ser astronauta. O sea, yo decir, ok, ahora voy a ser astronauta, que subir estas 14 montañas. Pero aún así, no fue de un momento a otro. O sea, no fue como subí mi primer 8.000 o mi primer montaña arriba de los 8.000 metros y decir, lo voy a hacer. Fue como poco a poco ir generando esa confianza en mí y ver que cada vez era más era posible, ¿no? Entonces, después del récord es cuando digo, ok, o sea, como que creo que sí se puede, ¿no? Hago el top 5 y digo, bueno, ya estoy cerquita. Entonces, fue ir creciendo esa confianza para poder decir, van las 14, ¿no? Pero si lo hubiera hecho, pero fue desde aquí, ¿no? Desde el corazón, desde la pasión, porque desde la cabeza hubiera sido muy tonto haber elegido eso como meta, porque era la probabilidad de 0.00000, o sea, muy poca, ¿no? Wow. Entonces es como todavía lo sigo digeriendo y más porque fue apenas el año pasado, hace un par de meses y muchos en ese trayecto de 8 años que me tocó lograrlo, muchas personas fallecieron, o sea, ha sido como muchas cosas lo que han sucedido para llegar a ese punto, ¿no? Entonces es como cuando pasa de algo que quieres y trabajas mucho por él, por eso en específico, y después llegas y es, ¿y ahora qué, no? Claro. De los 14 8000 que has subido, ¿cuál fue el último? Curiosamente fue mi primero. Hice 17 expediciones en el Himalaya. Mi primer 8.000 fue Manaslu, que es una montaña no de las más ni peligrosas ni de las más altas, pero sí una montaña que se elige para poder incursionar en esas montañas más altas del mundo. Entonces decido, como preparación del Everest, que era mi meta, ir a esa expedición y de ahí irme al Everest, ¿no? Entonces voy a esa expedición en 2015 y fue también una montaña que me pautó mucho porque en esa expedición tuve que renunciar a mi trabajo de 7 años. Entonces era como el primer paso en mi familia, así como de, ¿qué quieres ir a dónde? ¿Y qué quieres hacer qué? Y estaba pocos meses de casarme, decido no casarme. Entonces era como, tomé muchas decisiones para poder ir a ese primer 8.000. Y en ese entonces todavía el punto donde determinaban que era la cima era como el válido. O sea, todos llegábamos a ese punto. Y en el 2021 se determina que la cima de Manaslu es todavía más para allá, un par de metros más. Entonces, para quienes quisieran entrar en el listado de las 14 8000, de esas 14 montañas, tenía que regresar y volver a subir esos últimos metros. Entonces, hago todas las 14 y termino nuevamente, cierro con esa nueva, o sea, con esa nueva cima o la cima real, como le llamaban, para poder completar las 14. Entonces fue como mi primer y última. Y tuve oportunidad de, en esa última, grabamos todo el material para el documental. Entonces lo hice sin oxígeno suplementario.
recordando, imagínate, en el 2015 a volver en el 2023, con toda esa experiencia, toda esa fuerza, esa primera vez, no conocía a nadie. Tenía pocos meses de ser montañista, ¿no? De estar en las montañas. Entonces fue como muy... ¡Wow! ¿Eso fue una estrategia de marketing para que No. volvieran o qué pasó ahí? Bueno, lo que sucede es que en ese 2021, con un dron, se pudo mostrar cómo la diferencia era bastante, ¿no? Entonces dijeron, no, si una es posible llegar a ese punto, entonces hubo otras montañas que también dijeron, no, a ver, muchas personas que ya se consideraban que habían subido las 14.8000 decían, no, a ver, no has llegado a la cima real. Entonces depuraron esa lista y muchos montañistas estaban enojados porque en su momento, como yo, en el 2015 te dicen, esa es la cima y tú llegas hasta ahí y ya, ¿no? ¡Wow! Hablando de récord Guinness, tienes Ajá. alguno que otro más y tienes el récord Guinness de haber subido en el menor tiempo posible las 3 montañas más altas del mundo, que son el Everest, el K2 y el Kanchenjunga, que no sé si se dice bien. ¿Cómo es eso? Que de repente tú, o sea, ¿es una cosa que tú hiciste o te preparaste para hacerlo? Ahí es donde también digo que hay momentos donde como ese pensamiento se encuentra con la oportunidad, ¿no? Yo recuerdo de niña tener como esos pequeños libros del récord Guinness, no los grandes, los chiquitos, que eran así como hojas muy delgaditas, y me llama mucho la atención los tipos de récords, las personas que hacían, y fue cuando ya había subido Everest, ya había subido el K2, tenía apenas ahí 4 años en el montañismo, y todavía estaba trabajando de tiempo completo. Entonces era como entre un trabajo y otro, porque tenía que renunciar, son expediciones de 1 o 2 meses. Hacía estas expediciones esporádicamente, ¿no? O sea, una vez al año me iba a una montaña. Y cuando decido hacer Kanchenjunga, que es la tercera montaña más alta del mundo, digo, el top 3 y ya me calmo. Y regreso a la oficina, o sea, a la vida normal que yo conocía y por la cual me preparé. Entonces, voy a esa expedición y antes de iniciar me dicen, oye, si haces cima antes del 17 de mayo, haces récord Guinness. Para mí fue como, les digo que ese momento fue como, primero lo volteé a ver y fue como, seguía hablando con los demás porque está bromeando, está jugando conmigo, ¿no? Y después darme cuenta que me pasa el teléfono con el listado de en ese entonces las mujeres que habían hecho el top 3 y que no solamente lo podía entrar en ese listado, ¿no? Era de poder hacerlo más rápido que todas esas mujeres que yo leía que eran pues mis ídolos, ¿no? Entonces era como, wow, como yo, de Aguascalientes, ¿no? Donde no hay montañas, que empieza a los 30 años. Mi primera montaña la subo a los 30. Y, pues, ¿por qué no dárselo? ¿Por qué no una europea o alguien que desde niña ha tenido como ese contacto con las montañas o más experiencia? O sea, me imaginé todo como el por qué no yo pudiera tener ese récord Guinness. Entonces, bueno, voy a la expedición, ya estaba ya en Nepal, que es donde están 7 de las 14 montañas más altas del mundo. Y como muy consciente de que el enfoque, el éxito de la expedición siempre va a ser no la cima, es subir y regresar con vida. Entonces, para mí siempre desde ahí toman las decisiones. Porque como hay un mal de montaña, un edema pulmonar, un edema cerebral, donde el cuerpo no resiste a la altura, puede haber también un mal de cima, como lo vimos en la película de Everest, donde casi todos mueren por querer llegar a la cima y no alcanzaron a bajar porque había tormenta. Entonces, para mí era muy claro decir, no, el éxito de la expedición no va a ser el récord, no, va a ser regresar. Y lo hago el día de mi cumpleaños, que fue el único día que se pudo hacer cima en todo el año, todas las expediciones, que fue el 15 de mayo. Entonces rompo el récord por 3 días. Y era como de verdad. Sí, ¡Qué bueno! Yo hace poco hacía unos meses vi el documental de Nims, el ujú, de los 14 8000, sí, que hizo las 14 cimas en 6 meses y es como de, esta gente es otro mundo, ¿sabes? sí. Evidentemente han nacido en la montaña y vienen de los Sherpas y es otro nivel, ¿no? Pero tú dices, o sea, lo ves en el documental y parece cualquier cosa, ¿no? Pero tú, por ejemplo, que sabes lo que es subir a esas cimas, ¿qué piensas de esta gente que sube con esa facilidad, ¿no?
Mira, con IMSS yo tuve la oportunidad de conocerlo antes de que hiciera el récord, antes de que hiciera su proyecto. Todavía estaba trabajando en el ejército. Nos tocó subir el mismo año, él un día antes y yo después. Entonces, también fue muy curioso ver el NIMS antes y el NIMS después, ¿no? Ahorita todo lo que ha construido. Pero también en ese poder, decir, cero financiamiento, no tenía nada de financiamiento, no tenía pues ni muchas bases en cuestión del equipo y lo que logró, con determinación y decir, sí se puede. El récord, digo, era 7 años, él lo reduce a menos de 7 meses, a 6 meses y cacho. Entonces, conocer esa transición a mí me ayudó mucho para también decir, claro, o sea, es mente, es preparación. Él estuvo en el ejército británico, entonces es como esta parte también, trae esa mentalidad de, o sea, del esfuerzo y de estar ahí, ¿no? Entonces, por otro lado, ver o tener la oportunidad de coincidir en muchas expediciones con Christine, que es ahora el otro lado de la chica noruega que rompe el récord en 3 meses. O sea, ese documental que viste, viene uno donde esta niña lo hace en 3 meses. No, bueno. Entonces, va a venir a México próximamente. Vamos a Que venga al podcast. No, es increíble también. Es una atleta de alto rendimiento. Ella esquiaba. Entonces, es como estas mentes, wow, ¿no? O sea, yo les he aprendido muchísimo y coincidir con estas personas también me ha dado mucha pauta de decir, a ver, cómo lo he hecho yo y en qué he podido mejorar y decir, no, a ver, yo no era atleta de alto rendimiento, yo empiezo a hacer ejercicio a los 28 años, pero a lo mejor esa parte profesional de exigencia o de disciplina me ayudó para decir, bueno, ahora en este ramo voy para allá. Totalmente. No me quiero desviar del tema, pero quería comentar algo, y es que una de las cosas que me pareció muy bonita del documental de NIMS es esta cosa de querer sacar orgullo por su tierra, ¿no? De decir, es que él decía que muchas veces se mencionaba a lo largo de la historia como de el alpinista shalala ha subido y dice, ya nunca mencionaban a los sherpas, ¿no? Y dice, y es injusto porque los sherpas llegamos antes muchas veces que el propio alpinista, ¿no? Dice, y nunca se les atribuye el nombre. Subió con su sherpa. Dice, ya, pero ¿cómo se llamaba, sabes? Y a mí me gustó, pues me pareció muy bonito esa cosa de decir, voy a poner en la cima del alpinismo a la gente que estamos aquí en las montañas, ¿no? A los sherpas, y me pareció como súper bonito. Luego hablaremos del Everest, pero ya que he sacado el tema, te pregunto, ¿qué has aprendido de los sherpas, de la gente de los Himalayas que viven ahí? Mira, la cultura, ir al Himalaya, ya sea en Nepal o en Pakistán, que es una parte también de la Corea del Himalaya y luego el Karakorum, pero específicamente con los nepalí, ha sido como un encuentro muy lindo porque es esta parte de este lugar con esa misticidad de la religión, de las montañas, del respeto, y son personas muy nobles. Los Sherpas es una comunidad muy noble. Y efectivamente ha sido también una comunidad donde no tenían el foco como lo tienen ahorita, ¿no? También las redes sociales, anteriormente pues ellos no eran conocidos, ¿no? No podías conocer, a ver, quiénes son los que fijaron este año tal montaña. Efectivamente, el grupo de Sherpas, pero ¿quiénes? Y ahora ya se pueden, hay muchos documentales de Sherpas, pero yo creo que esta parte de la nobleza, en muchas ocasiones también darte cuenta que es un trabajo para ellos. O sea, hay veces que el de la última expedición, uno de los Sherpas, me llamó mucho la atención porque un hermano, su papá, habían muerto en montaña, ¿no? Entonces era como también esta parte dura de lo que ellos tienen que vivir porque se exponen mucho más tiempo, ¿no? Claro. Más tiempo y más veces. En un año pueden estar en muchas expediciones y pues es la manera de conseguir más dinero para sus familias. Claro. Pero es un lugar, es donde más me siento segura. Jamás me ha sucedido absolutamente nada, ni de que me roban, ni de que es muy diferente a lo mejor lo que está cercano con la India y pero yo creo que ellos más que nadie viven lo que es la misticidad del Himalaya. Totalmente. Se habla mucho del Everest, ¿no? Es como esa cosa en los podcasts, seguro que todo el mundo te pregunta por eso, pero tienes un récord Guinness que es ser la primera latinoamericana en subir el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo y una de las más peligrosas y, según muchos alpinistas, si no la más difícil de subir. ¿Es realmente la más difícil para ti?
Mentalmente sí lo fue. Yo creo que fue una expedición que me drenó así muchísimo porque el K2, aun cuando no es la más peligrosa, en cuestión de fatalidad, el Everest está en un porcentaje del 4, 5%, 6% de fatalidad. Es muy bajo. Comparado con el K2 es un 25% de fatalidad. O sea, de 4 que suben a la cima, uno no baja, uno muere. En Annapurna, por ejemplo, que esa es una de las más peligrosas, o Nanga Parbat, de 3 que suben a la cima, uno muere. O sea, estamos hablando del 33% de fatalidad. Entonces, mentalmente, eso es muy fuerte, ¿no? Empiezas a hacer cuentas. A ver, si somos 9 en el equipo, pues de aquí no regresan 3. O sea, eso es como mucha mente y luego empiezas a cruzar lugares donde aquí fue donde la avalancha mató a la expedición polaca y así te vas, ¿no? Entonces yo creo que el K2 fue mentalmente un reto de los más grandes para mí, en cuestión porque Annapurna es un pedacito pequeño, es de un campamento del 2 al 3, donde hay más peligro, porque es una zona donde se desprenden muchos siracs y vienen esos bloques de hielo o avalanchas. Y el K2, desde que pones un pie afuera del campamento base, hasta que pones un pie adentro del campamento, estás en riesgo. Wow. Entonces es como tú sabes, el estrés, ya sea en la ciudad o donde quiera que estemos, el cortisol es pues el que nos juega en contra, ¿no? Es una hormona que nos ayuda a estar en alerta, pero cuando la mantenemos en un tiempo prolongado, puede haber ese desgaste físico-mental, ¿no? De eso de que te pudiste estar todo el día sentado en la computadora, o sea, físicamente no hiciste mucho esfuerzo y te sientes mucho más cansado que si te fuiste a correr 1 hora, ¿no? Entonces, imagínate tenerlo prolongado por casi mes y medio, casi 2 meses. Entonces, sí también es una parte de la preparación que tienes que tener para subir estas montañas. No nada más esa parte física, ¿no? Sino la parte mental. O sea, ¿crees que los alpinistas tienen que tener una condición especial o todo el mundo puede con preparación? Em, yo creo que hay personas que se les da más la montaña en cuestión de resistencia, de adaptarse a la altura, pero no determina el éxito de la expedición, ¿no? Hay personas que me ha tocado convivir que para su aclimatación o ese proceso de llevar al cuerpo a que pueda subir hasta arriba de la zona de la muerte, que es arriba de los 7,000, 7,500 metros, tarda más. Y hay otros con que a veces ni siquiera rotaciones, que son esas subir y bajar, para poder, el cuerpo lo que hace es, cuando subes a cierta altura, la falta de oxígeno, entonces el oxígeno se transporta a través de la sangre. Y lo que hacen los glóbulos rojos es transportar ese oxígeno. Entonces, cuando tú subes, estresas al cuerpo, esa falta de oxígeno, bajas y el cuerpo, para reponer, genera más glóbulos rojos. Entonces, esta parte de empiezas a aclimatar, ¿no? Y hay personas que no necesitan tanta aclimatación. Entonces sí creo que cualquier persona puede prepararse, pero va a haber unas que me ha tocado también ver en el Everest, donde campeones olímpicos y les dio mal de altura y se tuvieron que bajar. Entonces ahí sí, yo les digo, la montaña decide. Y el cuerpo también, o sea, el cuerpo también al final de cuentas tú puedes así llevar un proceso de preparación, pero el cuerpo va a decidir si se logra adaptar o no a la altura. Claro. Cuando hablamos de alpinismo, hablamos de un deporte extremadamente caro, cuando hablamos de ese tipo de récords. O sea, ya lo dijo aquí el buen Luis Álvarez, pero vamos a volver a Que preguntar. le saludamos al primo. Totalmente. ¿Cuánto cuesta realmente subir a la cima del Everest? Sí. Porque Nepal es una de las principales fuentes de ingresos que tiene como país. O sea, ¿cuánto cuesta? Sí, el turismo es, ya sea de las ciudades o las caminatas que hacen pues todos los acercamientos a los campamentos base, que es donde hay más personas. Y el montañismo ya de alta montaña es pequeño, o sea, es menor, pero aún así pues es parte del ingreso principal de Nepal. Y obviamente también pues conlleva el permiso, estar pues con todo el equipo meses, ¿no? Entonces, Everest te puede estar costando alrededor de entre 40 hasta $60,000. Y bueno, ya hay expediciones super VIP con el guía super VIP y que no hacen más la diferencia que nada más el nombre y el costo, porque ya en la montaña no puede haber, o
O sea, nadie va a dar los pasos por ti. A veces dicen, no, es que ya se volvió muy comercial y ya cualquiera lo puede subir. Y pues no, a lo mejor cualquiera lo puede pagar, pero no cualquiera lo puede subir. Claro. Entonces, sí es un deporte o hobby, o a veces me preguntan, oye, ¿y cuánto te pagan por subir esas montañas? ¿No? Y yo, no, yo pago, ¿no? Y es o sea, te pagas por arriesgarte, pagas por, pero bueno, es parte como de también de esa pasión, de buscar la manera con financiamientos en cuestión de patrocinios, conferencias y fundaciones. Hay muchas maneras de poder hacerlo, pero yo creo que el principal freno para muchas personas puede ser la económica, ¿no? Como lo fue para mí, ¿no? Desde Claro. vender mi auto, literal, a tocar muchísimas puertas. Claro. Te quiero hacer una pregunta que sin demeritar ni Ujú. muchísimo menos, pero sé que hay dos lados por los cuales se puede subir a la cima del Sí. Everest. Uno es esa ristra de personas que, ¿no? que se ve que es una locura para los que os dedicáis a esto, como que hay una cosa ahí como de, como que dices, Dios mío, esto no son unas vacaciones, ¿sabes? Nos estamos jugando la vida subiendo aquí. ¿Tú has subido por qué lado? Para subir Everest, la cima es frontera China y Nepal. Ok. La cara norte es por China y la cara, o el Tíbet, y la cara sur es por Nepal, ¿no? Entonces, yo lo subí por la cara sur y efectivamente es como más accesible, o sea, económicamente es más barata que la cara norte. Por China se ha vuelto muy complicado. También el gobierno de China no le interesa, como no es un ingreso, no le interesa, da muy pequeños permisos. En la pandemia cerró todavía muchos años, entonces apenas este año va a ver cómo abre nuevamente de ese lado, pero fíjate, ese tema de como del número de personas, yo siempre digo, haciendo como esa comparativa, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hubo menos de 400 permisos, digamos 400, ¿no? Wow. Para una montaña, pues se puede sonar mucho, pero 400 personas te caben en en un súper, ¿no? En un restaurante, y somos 7 billones de personas. Entonces, aún así sigue siendo, es un número pequeño comparado al universo, a la dimensión de personas que somos. Y también esa fotografía famosa que toma Nims, fue un año muy atípico porque hubo tormenta, hubo un tifón, de hecho el tifón Fani, y por muchas semanas no se pudo subir. Entonces llega la primer ventana del tiempo, que es la ventana donde se puede, las condiciones, ir hacia cima. Y como allá nadie dice, o sea, no hay una organización decir tú sí vas, no, tu empresa no, y así, pues todos deciden ir y se vuelve un cuello de botella, ¿no? Entonces, pero fue algo como muy específico. Pero efectivamente sí hay más personas que suben del lado sur que del lado norte. Claro. No, o sea, yo claro, cuando he visto esas imágenes, dice, Dios mío, Sí, para el no que quieres estar ahí, ¿no? para el que quiera ir más rápido es un tema, porque es un tema de paciencia, ¿no? Es decir, bueno, tengo una persona que no es tan profesional delante y entiendo que mucha gente que igual diga, "Mira, sabes que me voy por el otro lado, ¿sabes?" Pero yo ya lo expliqué una vez y te lo quiero compartir. O sea, la gente yo creo que no dimensiona la montaña hasta que no está en ella. Yo viajé durante un tiempo por Asia y cuando fui a Nepal dije, yo quiero subir al campo base, no a la cima, no, Es relájense, lindísimo. al campo base del Everest. ¿Qué pasó? Que estuvimos 14 días con unas nevadas impresionantes y los aviones de Katmandú no podían volar a Lukla. Ujú. De hecho, tú sabes que muchas veces te dicen, si quieres ir al Everest, tómatelo con calma porque a veces no hay vuelos. Y aparte es como está en una pista de aterrizaje Sí. a más de 3.000 metros, súper complicado de aterrizar. Y entonces yo no tengo mucha paciencia, Viri, te lo tengo que decir. Entonces dije, bueno, ¿qué le sigue? Y todo el mundo me dijo, pues bueno, vete a Pokhara y Ujú. de ahí pues te vas Otro a trekking. las A Annapurnas. la Annapurna, sí. Entonces, cuando yo me fui para allá, pero yo no estaba preparado. Entonces, o sea, claro, ahora pienso que ignorante era yo con 20 años, ¿no? Entonces me fui para allá y yo quise subir, pero claro, no tenía mucho dinero en esa época, entonces no pude pagarme un Sherpa y en un restaurante conocí a un hombre que había subido muchísimas veces a la cima del Everest. Me dijo, mira, tú cómprate esto, hazlo así, 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 píllate este mapa, que antes el internet era Claro. mucho más difícil. Y recuerdo que en el día previo a subir, o sea, la noche de antes, pasé mucho miedo. Tuve que pasar una avalancha y yo dije, o sea, una avalancha que tienes que cruzar, que no sabes si va a caer porque no tienes ni idea, que vas solo, ahí estás solo, que me parece, no hagáis esto, de verdad lo estoy contando para que no lo hagáis. Que dices, Dios mío, o sea, lo que es cruzar una avalancha en ese silencio de decir, ahora mismo cae aquí la nieve y nadie me busca, nadie me encuentra y se acabó mi Ujú. vida, ¿no?
Y recuerdo ese día de subir, que pasé un poco de mal de altura y solamente el mal de altura se cura bajando. Entonces es como la cabezonería a veces de decir, yo quiero llegar, ¿no? Y recuerdo llegar al campo base de las Annapurna y decir, Dios mío, si esto es así de duro, ¿qué tan difícil será subir a la cima? Evidentemente la Annapurna no se puede subir, al menos por el lado que yo estuve, pero dices, Dios mío, o sea, yo pasé miedo ahí. Entonces yo te quiero preguntar, ¿has pasado miedo alguna vez subiendo a alguna montaña? En todas, ¿no? Yo creo que hasta iba a cambiar la pregunta totalmente al revés, ¿no? O sea, en cuestión de en cuál he sentido menos, ¿no? Pero el miedo, siendo una de las emociones básicas del ser humano, es una emoción que nos ha ayudado a sobrevivir, a medir el riesgo, ¿no? Desde la época donde nos perseguía un sable y había que sobrevivir y todo lo que se genera en el miedo, como la parte del cortisol, la adrenalina, que nos ayuda a si tenemos que correr o... Entonces, eh, en otras ocasiones también me han dicho, ¿no? O sea, oye, qué valiente por no sentir miedo. Y yo, no, es que el valiente no es que no sientas miedo, es sentir miedo y afrontarlo. Ese es el gran reto del miedo, es sentir miedo, pero tener la capacidad de sentirlo en la medida correcta, que eso es lo que llaman la inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque si no sintiera miedo ya estaría muerta. No tendrías esa capacidad de medir el riesgo de avalanchas, de grietas, de rocas, de todo lo que puede suceder, todos los peligros que hay. Entonces, o sea, definitivamente en todo ese sentido, unas más que otras, por ejemplo, el K2. El K2 fue una montaña muy dura, ¿no? Es muy vertical. De los primeros días que estábamos en la montaña, me toca ver a alguien que se cae y que muere. Entonces, definitivamente es como el enfoque, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, me tengo que enfocar en vivir, porque si me enfoco en morir, en el miedo, la mente se va por ahí, ¿no? Entonces, ha sido como controlar ese miedo y creo que la montaña ha sido ese lugar perfecto para poder irlo perfeccionando, pero siendo muy consciente también de esa vulnerabilidad que te hace sentir estar en esos lugares donde una avalancha, ¿qué haces? Pues sí, corres un par de metros, ¿no? Si es que tienes oportunidad, porque corres y luego hay una grieta y puedes, peligro más de caer, miles de metros que la misma avalancha, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que tienes que estar, que tienes que tener presente. Total. Hay algo que nos une, Viridiana, y es que los dos somos coach ontológico. Eso, la formación como coach, te ha servido para saber gestionar esos momentos, esas emociones en momentos extremos en la montaña. Sí, fíjate, a mí todo el tema de coaching ontológico es cuando yo entro, esa certificación, yo estaba trabajando, me la paga la empresa y fue como una manera de, wow, sí, yo quería dar cursos y o sea, quería aprender para poder compartirlo. Y no, te das cuenta de que vas a hacer, que vas a ponerte en un espejo y es así como, no, o sea, a deshebrarte y abrirte y me dio la oportunidad de conocerme, ¿no? De conocerme de por qué reacciono de cierta manera, por qué hago esto, y desde ahí poder construir hacia donde quería ir. Claro. Entonces, sobre las montañas es como, a ver, yo siempre hago el ejemplo de esa fotografía donde traigo el arnés, por ejemplo, donde traigo todo el equipo que ocupo para subir estas montañas, como herramientas para poder escalar, ¿no? Entonces, a ver, yo veía las fotografías antes de empezar, ¿no? Las fotografías de estos montañistas íconos, ¿no? Que habían subido Everest o otras montañas. Y dice, ¿qué los hace diferentes? ¿Qué herramientas ellos han podido poner en su cinturón? Ah, pues son personas con mucha perseverancia. Y tú ya viste, ¿no? Esta parte de no tienes una agenda porque dependes de muchas cosas, del clima, de la ruta, del equipo, de la salud. Entonces tienes que tener la capacidad de ser flexible, pero estar ahí, ¿no? Estar ahí. Disciplina, pasión, o sea, son muchos como cosas que dije, a ver, estas son las que ellos tienen, cuál sí tengo y cuál no. Entonces empezar a decir cuáles son las que tengo que desarrollar, pero en base a poder conocerme a través del coaching. Claro. No, no, o sea, y es una gran herramienta que cuando la gente creo que no lo magnifica, pero cuando te metes al coaching, primero tienes que pasar por tu propio proceso mucho antes de poder decirle nada a nadie, ¿no? Entonces, si no, no hay coherencia. Entonces es muy difícil si no lo pones en ti primero, ¿no? Sí. Hablando de la montaña y de todo esto,
entiendo que tienes muchos récords, pero ¿alguna vez no has logrado la cima en una expedición o siempre has salido favorecida? Totalmente, ¿no? Y esas fotografías me encantan, ¿no? Las fotos donde salgo toda destrozada, después de un intento así y tener que bajar, o esa primera fotografía de mi primer montaña, que fue el Pico Orizaba, que es la más alta de México, sin cero conocimiento. Yo iba con un grupo que tenía, pues sí tenía experiencia, pero es como todo prestado, ¿no? Todo mi equipo, toda mi ropa era prestada. Lo único que era mío eran las botas súper básicas, súper básicas. De hecho, ahora lo pienso y digo, ¿cómo no se me congelaron los dedos? Porque eran súper básicas. Y es como esas fotografías o esa parte que no vemos cuando empieza, ¿no? De una persona con este récord a esas fotografías de, pues, totalmente improvisada, sin tener mucha experiencia. Y en ese inter de llegar a esa fotografía del récord, pues fueron muchas montañas también que no llegué a la cima, muchos de solicitud de patrocinios, de reuniones, o sea, de los patrocinios, yo creo que de 100 que esté pedido, 2 se logran, 3 se logran, ¿no? Entonces es como, pues sí, ser conscientes de que cuando vemos a alguien en la cima, todo lo que hay detrás no lo alcanzamos a ver, pero definitivamente hay muchas cosas ahí. Y más en los tiempos de hoy en día, ¿no? De Instagram, de que parece que la foto que brilla es Sí. realmente la foto que aquí estoy con mi bandera en la cima, ¿no? Pero ¿qué has aprendido las veces que no has llegado a una cima cuando tenías toda la preparación, todo el objetivo y tal, y de repente alguna adversidad te hace no llegar? Yo soy mucho de mantras, ¿no? De las cosas que me digo, los cuentos que me cuento. Y una es que fue con la primera que recuerdo como en este camino de montañismo, cuando voy al Pico Orizaba, ¿no? O sea, híjole, a ver, pues tengo poquita condición física, cero conocimiento o experiencia, y por un momento me cruzó el pensamiento de decir, no, mejor me espero porque la invitación viene ese mismo día. O sea, yo tenía que tomar la decisión si iba a esa expedición del Pico Orizaba ese día, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya tenían armado su grupo, uno de ellos no puede ir, entonces estuvieron buscando a ver quiénes y yo ya había levantado la mano muchas veces y fue como la oportunidad, ¿no? Y lo que se me vino a la mente cuando me hablan fue, no, a ver, mejor me espero a la siguiente. Y fue como también una de esas vocecitas que a veces nos hablan y dicen, no te van a volver a invitar, o sea, esta es tu oportunidad. Entonces dije, bueno, a ver, si no llego a la cima, porque esa era mi preocupación, si no llego a la cima, no pasa nada, al menos lo voy a intentar. Y te puedo decir que ese mantra es el que he tenido todavía hoy, el poder ponerme frente a una montaña y jamás, aún con años de experiencia, no sabes si vas a subirla o no, por todas las cosas que pueden suceder. Entonces, yo creo que ese mantra es el que me ha como afianzado el decir, pues a lo mejor el fracaso tampoco es no llegar. El fracaso para mí es no intentarlo. Entonces, desde ahí, te puedo decir que mis fracasos han sido pocos porque he intentado mucho. Cimas pueden ser pocas, pero en esa parte de también la manera de cómo acercarme o cómo ver el fracaso. Porque luego también de lo que yo veo cuando me comparten sus metas o sus propósitos, el miedo de no llegar, el miedo de no lograrlo es mucho más grande que a veces esas ganas de querer hacerlo. Entonces, para mí es no, o sea, el mayor fracaso es no intentar. ¡Wow! ¡Qué bueno! Totalmente cierto. Me escuchan muchísimas mujeres, Viridiana, y sé que pues tú de alguna manera eres una referente y eres una referente en el mundo del deporte y sobre todo en el mundo mexicano sobre todo. ¿Qué le podrías decir a esas mujeres que muchas veces no se ven capaces de conseguir cosas así, ¿no? Tú has conseguido cosas como que en este mundo mortal son como, incluso para mí yo te veo como de otro planeta, ¿no? Es decir, o sea, en la vida a mí se me ocurriría subir las 14 montañas más altas del mundo, pero la montaña se puede adaptar a la vida, ¿no? Porque al final todo se puede adaptar a la vida. ¿Qué le podrías decir a esas mujeres que muchas veces, o incluso a esos hombres que de repente dicen, no puedo? Es tan difícil esa meta que me he marcado que lo veo imposible, no lo voy a lograr. Em, Mira, en el tema de mujer, ¿no? Menos del 20% son mujeres, de las personas que han subido Everest, menos del 20%. O sea, es todavía muy poquito, ¿no? Y cuando yo veo ese dato, ya era casi preparándome para Everest, dije, wow, son muy poquitas. ¿Por? Y empiezo a indagar y decía, entonces a lo mejor pues no somos tan fuertes.
A lo mejor, pues no estamos como hechas para estar ahí, ¿no? O estas montañas, o la fuerza, la parte, la diferenciación o la diferencia biológica y física, ¿no? Entonces, em, me quedé con eso. Obviamente veía a estas mujeres que han estado antes, Carla Willock, Elsa, o sea, todas las montañistas mujeres que iniciaron, al menos que fueron las primeras en subir Everest. Entonces ya hay una referencia, ¿no? Que como mujeres a lo mejor sí se puede, ¿no? Ellas ya lo hicieron. Pero ese número tan pequeño, o sea, bueno, pues a lo mejor es más difícil. Y simplemente ir a estas montañas y, y, y ver y comprobar que no es por esas diferencias físicas o fisiológicas, ¿no? Es porque simplemente ha habido un rezago histórico-cultural donde pues anteriormente no se nos invitaban tanto como ahora, ¿no? Ahora tú ni siquiera necesitas una invitación. Simplemente cualquier persona puede levantar la mano y poder unirse con otras personas, un grupo internacional, para poder aplicar e ir a estas expediciones. Pero eso ya me di cuenta estando allá. Yo creo que sí es importante tener referencias, o sea, tener referentes de mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Que ya los hay, pero todavía ocupamos muchos más. Y, ¿y qué les diría? Pues simplemente que lo intenten, ¿no? Yo creo que también esta parte de en mí decir, bueno, pues a lo mejor no tenemos la misma la fuerza física, pero pues ahí voy, ¿no? Esa parte de intentar y de no ver las diferencias. Yo decía, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a ver? ¿Qué cuento me voy a contar yo? Y decía, no es que sea más difícil, es simplemente diferente. Obviamente, la parte de la mujer con su periodo, todos los cambios hormonales, tiene un impacto en la montaña, o sea, tiene un impacto en el desempeño. Pero decía, bueno, entonces mi fortaleza va a ser la parte de la mente, ¿no? La resistencia. Las mujeres tenemos mucha resistencia, o al menos es lo que he visto en otras expediciones con otras mujeres. Entonces decía, bueno, me voy a aferrar no a mis debilidades, sino a mis fortalezas. Y, y decir, no es más difícil, sino diferente. Obviamente yo sabía que tenía que entrenar mucho más que mis compañeros europeos, que eran de ese tamaño, de 2 metros, y decía, tengo que ir al mismo paso y cargar lo mismo que ellos. Entonces decir, a ver, aquí no de que, ay, tengo cólicos, tengo nada, o sea, es simplemente de una manera diferente. Y así es como podemos afrontar de una manera mucho más objetiva cualquier reto que tengamos o en cualquier ámbito, ¿no? Específicamente para mí en la montaña. Totalmente. No, has mencionado una cosa que me lleva a pensar en algo y es, tú como mujer alpinista, ¿cómo te has sentido con el trato de los hombres en la montaña? ¿Has sentido que te han infravalorado? ¿Te has sentido valorada? ¿Te han llegado a mirar como diciendo no lo vas a conseguir? ¿Cómo te has sentido en la montaña con los hombres? Mira, la montaña es una utopía de la equidad. La montaña como tal no distingue si eres hombre o mujer, tu color de piel, si tienes dinero, si la marca del equipo que llevas, nada, te va a tratar igual. Es la misma distancia, la misma temperatura, la misma altura para todos. Entonces, yendo ahí y dándome cuenta que el respeto me lo voy a ganar yo estando ahí, no por ser mujer o por... Entonces, definitivamente sí ha habido personas que apoyan más a la mujer, o sea, son más empáticos, y hay otros que dicen, o sea, ¿qué hace aquí, no? Me ha tocado mm, escuchar conversaciones y es así como, ay, pero no viste, tiene un hijo de 2 años, ¿qué hace aquí? Y le digo, el esposo está al lado de ella, ¿qué hace aquí el esposo? ¿No? Entonces, obviamente todavía hay esos micromachismos, podríamos decir, como esos pensamientos del rol de la mujer, pero creo que, pues eso, yo siempre digo, eso ya cada quien tendrá que resolverlo. Yo no tengo que resolverle a nadie, ni discuto, ni cuando me hacen un comentario, no me clavo, ni simplemente yo voy a la montaña y me gano el respeto. No como mujer, como persona, ¿no? Entonces, obviamente, mi rol es, soy mujer, pero con esa mentalidad de no hacer una distinción tan marcada y no tomarlo personal. No sé las historias, por ejemplo, ese comentario de esa persona, dije, probablemente en su casa, pues así fue educado. Claro que tiene la oportunidad de cambiar, no es que lo esté justificando, pero simplemente tomar esos comentarios desde donde vienen y sé que no reflejan lo que soy yo. Wow, eres mamá. No, Ah, no, hablando de otra persona. ok, o sea, me he quedado así, digo, wow, No, no tienes bebés. no tengo. Sería un tema, ¿no? Como alpinista ser mamá. Mira,
En mi caso fue como, digo, estos 8 años en el Himalaya, fue como yo tenía la libertad, bueno, de decir, me voy mañana, me voy 2 meses, me voy, y creo que con una familia, con hijos, se vuelve mucho más complicado. Es posible, sí hay mujeres que lo hacen. Y esas son las mujeres que te digo que de repente escucho comentarios así, ¿no? Pero sí creo que como mujeres tenemos un vínculo más cercano con los hijos y la mujer es la quien decide, o sea, es quien decide quedarse en casa, no que tenga que quedarse en casa, ¿no? Muchas compañeras de montaña dicen, el próximo año ya quiero tener familia y quiero quedarme en casa. Es una decisión, ¿no? Pero sí creo que en mi caso, sí tomé esa decisión de no tener familia para poder ir a todas estas expediciones. Sí. Se te ha despertado algo ahí. Sí. Okay. ¿Qué edad tienes tú? Porque 40. 40. Sí. Ok. En mayo cumplo 41. Ok. Aquí siempre hablamos de salud mental, Viridiana, y yo te quiero preguntar, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Es un tema súper lindo para mí, porque junto con mi hermano, Jorge, tenemos una fundación que se llama Líderes de Altura, que curiosamente la fundamos a la par que yo empiezo en la montaña. Entonces no tenía la intención de verse reflejada en la montaña. Pero bueno, el tema de salud mental es uno de nuestros pilares. Hacemos carreras para juntar fondos, hacemos catas de vino, hacemos muchas actividades, conferencias, para poder juntar dinero y poder llevar psicólogos a las escuelas secundarias públicas donde no tienen acceso a estos medios. Les damos asesoría, o sea, bueno, les damos atención psicológica y esto en conjunto con los institutos de educación, o sea, de juventud, del DIF, o sea, aliándonos con gobierno para poder hacer una mancuerna, porque esto no solamente, ni es de ellos ni es de nosotros, ¿no? Tenemos que hacerlo en conjunto y les damos también talleres de inteligencia emocional. Tanto así que son jóvenes o niños de escasos recursos con un entorno muy difícil, donde pues el lugar donde viven no es propicio para poder tener un desarrollo adecuado, donde sufren de mucha violencia, delincuencia, bullying, ataques sexuales que tristemente suceden en su mayoría en casa. Entonces, sabemos que no podemos cambiarles su entorno, pero sí podemos darles herramientas para que puedan sobrellevarlo. Entonces, de esto se trata, el proyecto se llama FELI, que es fortalecimiento emocional para líderes. Entonces, ahí dando un poquito, aportando un granito de arena en ese tema, pero definitivamente para mí el de salud mental y más a esa edad es como básico, ¿no? A mí me hubiera gustado tener un curso de inteligencia emocional, ¿no? Ujú. Que es cómo poder sentir las emociones, cómo poder comunicarlas, porque son cosas de que de niño es no te gusta y tienes que hacer lo que nosotros decimos y te callas, ¿no? O sea, así son las reglas de la casa. Y si no te gusta, pues, que no fue en mi caso, ¿verdad? No me lo dijeron a mí en casa, pero sí tener esa posibilidad de un entendimiento mejor de las emociones. Claro. ¿Alguna vez has tenido alguna etapa de ansiedad, depresión o estrés? Fíjate, cuando llega la pandemia, en el 2020, yo tenía el proyecto de terminar las 14 miles. Llevaba la mitad. Entonces dije, ese 2020 voy a hacer y como 15 días antes, un par de días antes que se declarara todo pues ya en caos, yo me iba de expedición, ¿no? Entonces ya tenía todo preparado. O sea, me preparé meses para ese momento. Entonces llega la pandemia, se suspende todo, Nepal cierra puertas, bueno, todos cerramos fronteras y fue como, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Me regreso a Aguascalientes, estaba ya aquí en la ciudad, me regreso a Aguascalientes y fue como pues todo un año de esperar, ¿no? Mm, Ahí fue cuando empiezo a sentir, fíjate, más que en el K2, empecé a sentir como de repente, como, no sé cómo explicar, no sé si a ti te ha pasado, pero esos como ataques de ansiedad de estaba viendo el teléfono y de repente era así como querer soltarlo y pues no tenía montañas. Curiosamente, es cuando empieza a abrir los restaurantes y las montañas seguían cerradas. Entonces, salía a caminar, a correr y a hacer actividad física, pero
durante muchos años yo estaba drenando, o sea, yo estaba renovándome a través de las montañas. Entonces, cuando ya no tengo eso, no supe cómo poder yo manejar esa energía de no estar haciendo lo que por mucho tiempo me había preparado. Entonces me ayudó el yoga y me ayudó la meditación. El yoga te hablo de internet porque todavía no había nada abierto. Entonces, así muy básico fue lo que me ayudó a salir de esos ataques de ansiedad, de ese sentir que no sé, como frustración, pero era como esa etapa inicial, ¿no? Y decía, wow, si así se siente, ¿cómo se sentirá estar como en el límite, ¿no? Entonces, ahí también, pues, de una manera más empática, ese tema de salud mental con los niños es como, claro, dándoles herramientas para que puedan construir desde jóvenes una pues esas herramientas de sobrellevarlo. Claro. Volviendo a la pregunta entonces de Ajá. cómo cuidas tu salud mental, podríamos decir que cuidas tu salud mental subiendo montañas. Y es la manera que yo he encontrado en poder hacer meditación activa. Ir a la montaña, mira, es muy similar a hacer bici de montaña, por ejemplo, que también fue como una manera, fue el primer acercamiento que yo tuve con el ejercicio y la naturaleza, porque tienes que estar tan concentrado en lo que estás haciendo que te lleva al momento de la hora. Entonces, es una meditación activa. En lugar de sentarte y hacer una meditación donde traes a la mente aquí, para mí la montaña se volvió eso, ¿no? Ese espacio donde podía poder renovar energía y decir, a ver, si a veces decía, ay, me siento cansada, entonces iba a la montaña, pero sabiendo que iba a regresar con mucha más energía. Claro. No, no, y caminar, a mí me encanta caminar y me hice el Camino de Santiago, Wow. 800 kilómetros caminando, que se dice Lo pronto, tengo en la pero lista, ya me platicarás. te lo súper recomiendo. La verdad me parece que es de los mejores viajes que he hecho en mi vida y mira que he viajado muchísimo y eso se convierte en una meditación. Yo siempre se lo digo, ¿no? A mis clientes en las sesiones, digo, yo salgo a caminar todos los días y eso es mi meditación. Ujú. También tengo mis meditaciones en donde me planto en la sala de mi casa y medito, pero caminar, hacer deporte, subir una montaña, o sea, es una meditación, o sea, es un encuentro contigo mismo, Sí. contigo misma, donde los pensamientos empiezan aparte caminar es el mejor medio de transporte porque los Ujú. pensamientos van perfectamente con ese paso, ¿no? Con ese Entonces, flujo, sí. claro, lo entiendo perfectamente. Y hay muchos, ¿no? Puede ser esta parte de la montaña, natación, caminar, tejer, o sea, hay muchísimas maneras, pero el objetivo es encontrar esa actividad para poder mover la energía. Totalmente. Vivimos en unos tiempos en los que todo el mundo quiere ser muy healthy, cuidarse mucho y tener muy, muy buena salud. ¿Cuáles son los hábitos de Viridiana Álvarez, una alpinista con todos los récords Guinness? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué haces? Mira, te voy a decir algo que yo veo en mí que después me dicen, no, claro que sí, pero yo creo que la parte como de la disciplina de seguir un plan de entrenamiento o de nutrición o así, me cuesta, porque yo soy más libre, más flexible, más así. Hoy me levanté y quiero ir a correr, hoy quiero ir a caminar, o sea, no me gusta sentir que tengo que hacer algo. Entonces, yo por eso en un tiempo decía, es que no soy disciplinada, no puedo seguir esos planes. O sea, sí, eres disciplinada con lo que tú quieres hacer, ¿no? Eres constante, y efectivamente, yo creo que ese es como uno de mis cualidades, pero sí creo que la parte de tener esa constancia en los hábitos, para mí en los pensamientos, desde los pensamientos, lo que pienso, ese alimento que no solamente le das al cuerpo, sino a la mente, lo que lees, lo que ves, a veces algo tan inocente como una serie. La otra vez me estaba platicando una persona de esa serie y fue muy curioso porque aparte eran horas, ¿no? De lo que ya había invertido en ver esa serie. Dice, ¿qué te ha dejado? O sea, ¿de qué manera esa serie te contribuye, o sea, te suma a tus objetivos? Y se queda, pues no, no, ninguna. O sea, de hecho me hace perder, me quita tiempo del que yo pudiera utilizar para lograr lo que quiero. Entonces, esa parte para mí es súper clara. Yo creo que esa es una de mis cualidades que siempre, para mí es muy fácil tomar decisiones. ¿Me suma o me resta? ¿A qué? A mi objetivo, a mi misión, a mi propósito, a lo que quiero. Entonces, desde ahí puedes muy fácilmente tomar decisiones. ¿Me suma o me resta? Entonces,
ese hábito yo creo que es el que más me hace diferente. Ok. Subir las 14 montañas más altas del mundo tiene que ser mucho tiempo y mucha paciencia. Me imagino que habrás vivido todo tipo de aventuras. ¿Cuál ha sido el peor y el mejor momento de todas esas expediciones? Uf, bueno, pudiera ser ya de verdad enciclopedias de todos esos aprendizajes. Y eso me encanta compartirlo en las conferencias porque de verdad me cuesta seleccionar aprendizajes para compartir. Digo, no, es que todos son valiosos, ¿no? Pero yo creo que lo más lindo es esta parte de la apreciación, de cómo con tan poco podemos ser felices. Em, Cómo con una mochila donde llevas lo básico, un par de calcetines, un par de cambio, poquita comida, poquitos snacks, y lo aprecias de una manera, o sea, abrir tu mochila a 7,000 metros y sacar una barrita de granola o de lo que sea y comértela así, es súper valioso porque obviamente no tienes más. No puedes ir como ahorita voy aquí a la tiendita a comprar, o sea, nada, o sea, no hay, el valor de las cosas tiene un significado diferente. Y es la misma barrita que te puedes encontrar aquí, que puedes comprar por 5 pesos en la tienda. Entonces, eh, en ese aprendizaje de valorar las cosas, me di cuenta de eso. A ver, esa misma barrita, cómo yo la puedo valorar en la montaña. Entonces, el valor no es el dinero, o sea, no es la etiqueta que lleva ahí, que el mercado nos pone. Es el valor que yo le doy a las cosas. Entonces, como tener esa capacidad de yo ponerle el valor a todas mis cosas, a todo lo que me rodea. Y no seguir, ese coche vale tanto, no, o sea, una bicicleta, ¿no? Con la cual puedes ir a pasear por el parque, puede valer muchísimo. Entonces, ser consciente como de esa parte del valor de las cosas en base a también a su importancia, desde una bocanada de aire a esos 7,000 metros. La misma bocanada que puedes tener aquí en la ciudad. Entonces, esa capacidad de apreciar una regadera, una cama, ya estando aquí, ¿no? En la cotidianidad. Eso yo Wow. creo que es lo más lindo. Ok. ¿Has tenido en todas esas expediciones algún momento donde hayas tenido miedo o sea, por tu vida? Que digas, he estado cerca de morir aquí. Sí, mira, simplemente el año pasado, em, en una montaña en Pakistán que se llama Gasherbrum, íbamos subiendo con Christine. La ventana de tiempo era muy pequeña, o sea, teníamos que subir ese día. El clima no era como lo ideal, pero era posible. Entonces, efectivamente, estando en la cima, estaba despejado y todo, pero bajando íbamos encordados entre nosotros. Entonces, uno de los que iban esa acordada se cae y resbalamos muchísimos metros, ¿no? Era muy inclinado, gracias a Dios no era una zona rocosa que acabábamos de pasar. Y también, o sea, estábamos un poco lejos de donde acaba pues, como el risco, ¿no? Si hubieran sido otras circunstancias, o sea, caída hubiera sido fatal para los 4. Entonces, esa yo creo que ha sido como la más que me sucede, pero no pasa nada, ¿sabes? Porque he estado en medio de avalanchas, he estado pero no con ese impacto en mí, ¿no? En una avalancha donde mueren personas y yo he estado todavía un poco más lejos. Entonces, sí, en muchas ocasiones y en las que me he dado cuenta, ¿no? Porque ha habido otras que pues pasas y no sabes que a lo mejor 1 metro más y estaba una grieta donde puedes caerte y no sales. Wow. ¿Crees en Dios? Sí, ¿Te aferras a él cuando estás en la montaña? sí. Yo creo que, mira, esta parte se confunde, ¿no? Esta parte de espiritualidad y religión. Entonces, efectivamente, la espiritualidad puede ser, es la conexión contigo mismo a través de Dios, de la religión, de la meditación, de muchas cosas, ¿no? En mi caso, sí, la espiritualidad y la religión se conjugan, pero de verdad que la montaña es, bueno, el lugar como súper lindo que te da esa oportunidad de sentirte pequeño y grande a la vez y todo lo que vulnerable y de estar en un lugar donde dices, o sea, o sea, solamente amaneceres o atardeceres que dices, wow, solamente alguien más grande que tú puede hacerlo, ¿no? Claro. O sea, como alpinista, ¿tú abrazas la muerte como una posibilidad que puede ser una realidad algún día? No,
Yo creo, mira, en muchas de los accidentes más fatales, así con los montañistas más reconocidos, he visto entrevistas, ¿no? Veía las entrevistas y tratando como de comprenderlos y de analizarlos y de aprender de ellos. Curiosamente, esos que habían muerto, esa misma pregunta que les hacían, decían, si yo muero en la montaña, muero feliz. Y yo decía, yo amo la montaña, pero yo no le doy mi vida. No, yo no quiero morir en la montaña. Y de verdad yo sí creo en el poder de las palabras y de la intención. Entonces, no, me visualizo muriendo ya grande en una cama, tranquila. Y a lo mejor ese es ese es como mi deseo, ¿no? Que sea mi destino diferente, no lo sé, lo dejo, siempre yo voy a la montaña y digo, me pongo en manos tuyas, Dios, ¿no? Soy tuya a final de cuentas, pero en mi deseo o en mi palabra no está eso. Ok. En tantas expediciones, ¿has sentido soledad? Sí, sí, en expediciones pero es como esta parte, dicen que la soledad es no estar solo, es no saber estar con uno mismo. Entonces, en mi caso, yo sí disfruto, si voy de un campamento a otro y que me gusta, yo sola, y voy con mis pensamientos, ¿no? Entonces, como esta parte de yo disfruto eso, o salir a caminar, salir al parque, salir, yo sola, como también disfruto platicar con otras personas, ¿no? Pero yo creo que la soledad, más que nada, a veces viene de expectativas, de sentir vacíos, ¿no? Entonces, la montaña te da oportunidad para tener todo tipo, es una montaña rusa de emociones. Entonces, hay veces que sí digo, ay, no, ¿qué estoy haciendo aquí? A lo mejor debería, pudiera estando con mi familia, o teniendo yo mi propia familia. Entonces, sí te juega la mente, ¿no? En esas pláticas, pero definitivamente sí te puedo decir que la emoción que predomina en la montaña en mí no es la soledad, es esta parte de sentirme parte de esa grandeza y de esa como apreciación, ¿no? Eso es como que la gratitud es la mayor emoción. O sea, que mientras Viridiana está caminando en las montañas feliz, su familia está sufriendo muchísimo y diciendo, Dios santo, o sea, ¿cómo lo lleva Sí, tu familia? sí, mira, ese es el punto que más, bueno, no es más, el que me pesa de lo que hago. Como montañista, el que mi familia se quede aquí preocupada y no sepa qué está pasando, aun cuando lleve un aparato satelital y me esté comunicando, y ellos puedan ver en tiempo real dónde estoy, pues el riesgo no disminuye, ¿no? Entonces, el preocuparlos, la incertidumbre, el que vivan ellos, eso sí es como lo que más me duele, pero creo que en algún punto ellos están felices también de verme a mí feliz, ¿no? Ok. Como alpinista, ¿qué piensas de la película La Sociedad de la Nieve? Wow, era esa, ya me lo habían preguntado y no había hecho ningún comentario y nada, porque para empezar, te tengo que decir que fueron 2 veces la que la tuve que poner. O sea, la empecé y luego como empieza todavía con el accidente, es como, ay, no, la quité. Dije, no, ahorita no estoy, como mejor algo más feliz, ¿no? Entonces ya la segunda vez, sí, no, ahorita no voy a alcanzar a verla toda, mejor no. Y la tercera dije, no, ya, ahora sí la voy a ver. Y la verdad que fue como encontrar otra manera de ver la adversidad, ¿no? ¿Cuáles son esas características de las personas que sobresalen y que sobreviven en momentos de adversidad? Esta capacidad de tener una mentalidad de esperanza, ¿no? ¿Qué sucede cuando ellos dicen, ok, van a venir? Y luego cuando escuchan el radio que ya acabaron las búsquedas, entonces ahí caen anímicamente, eh, dicen, no, pues ya, mejor ya morimos, ¿no? Entonces empiezan otros otra vez a levantar el ánimo, o sea, como esa capacidad pues, de ponerse frente a la adversidad. Para mí ese es como coach, de poder desbaratar y decir, a ver, ¿cuáles son las piezas para que una persona enfrente la adversidad? Entonces me gustó, es una historia única y, y sí, cuando terminé de verla dije, no, sí, sí vale la pena. La hubiera visto desde la primera vez.
No, es que es muy fuerte. Bueno, a mí es que La Sociedad de la Nieve me parece una joya de película en el sentido de, ya la historia es muy impactante, ¿no? Ujú, De lo que vivió esa persona. La película es de una belleza y no se ha podido contar mejor por el gran Juan Antonio Bayona, español, ahí saco ujú. pecho. Pero dices, qué locura, ¿no? Porque al final iniciar esa caminata sin el equipo, por uno de los lugares más inhóspitos del mundo entre montañas, con la Sí. nieve, sin comer. Las avalanchas, las... No, una locura y aparte de decir, me pongo a caminar sin saber hacia dónde voy. Ujú. O sea, que eso es una locura, porque tú cuando estás subiendo una montaña sabes la ruta, ¿no? Sí. Pero dices, ponerte a caminar, claro, desde el sofá de tu Pero casa dices, fíjate cómo esa capacidad de tener esperanza hace que, o sea, ganas de vivir, ¿no? Hace que puedas decir, o sea, cuando llegan a la colina, a lo más alto de donde estaban, y ven la inmensidad de montañas, dicen, o sea, ¿cuándo vamos a llegar? Y aún así continúan, ¿no? Porque creían que era posible. Entonces también en esta parte de la mente, cuando crees que algo es posible, se vuelve una posibilidad. total. Entonces, sí, me gustó mucho la historia. No, una belleza, una belleza. Y claro, yo cuando la vi, luego, ¿no? Uno se cuestiona, ¿no? En su casa, en el sofá, con tiempo para poder pensar estas cosas y dices, claro, una persona que se dedicara a la montaña ahí, ¿realmente se pone a caminar de primeras o realmente se cuestiona como todos? O sea, porque no es tan fácil, ¿no? O Sí. sea, a mí me pareció una joya, la verdad. Me encantó. Eh, ¿Qué tan difícil es tener pareja siendo alpinista? No sé, que te acompañe también puede ser un tema, ¿no? Es de lo de las relaciones. Sí, definitivamente es, y más por esta parte de estar ausente mucho tiempo, ¿no? El año pasado fueron 7 meses de expediciones, iba y venía, y no puedes todo el tiempo estar comunicado, sí he visto que es posible, yo no me topé con esa misma historia, pero sí creo que es posible, tiene que haber mucha confianza, comunicación, empatía de entender el sueño de la otra persona, ¿no? Porque, pues, también es difícil decir: "A ver, ¿a qué vas?", ¿no? Que la otra imagínate tu pareja que te diga: "¿A qué vas? ¿Por qué quieres hacer eso?". Desde ahí es muy complicado, Claro. entonces, no, pero yo siempre fui como consciente así de decir, bueno, cuando ya acabe el proyecto, ahora sí ya, voy a reanudar mi vida personal y profesional. Entonces, este es el año en que digo, okey, estoy reanudando muchas cosas, ¿no? Pero sí volteo y es como, okey, la montaña siempre va a estar ahí, espero para mí que esté ahí, no en la medida de estas montañas de tanto riesgo, pero en eso estamos. Ok. Estoy a punto de cerrar ya. Estamos en las últimas preguntas, pero para que luego no digan que soy tan serio y que lo pregunto todo tan profesionalmente, te voy a hacer una Ajá. pregunta con todo el cariño y con el cachondeo un poco también. En esas expediciones, evidentemente, pues en los campos base también hay de todo, ¿no? Yo lo he visto ahí en vídeos. Al final, de alguna manera, también hay lugar para la broma, hay lugar para mucha gente se empeda también en esos Ajá. campos base. También hay lugar para ligar un poco en las expediciones. Mira, en la expedición sucede algo, que yo creo que también puede suceder en otros ámbitos, pero estás por mucho tiempo conviviendo o sea, todo el día, desayuno, comida y cena, ¿no? Estás en un lugar donde te sientes vulnerable, Ujú. donde te sientes, de cierta manera expuesto. Entonces, cuando compartes con otras personas que están en la misma situación, se genera una apertura para poder generar más empatía con los demás. Entonces, efectivamente, sí es como un lugar donde la persona que tienes al lado, que tiene la mismos, pasión, la mismo gusto, el mismo, amor por las montañas, pues sí se genera como cierto vínculo, ¿no? Con hombres y mujeres, ¿no? O sea, yo de ahí mis amigas así de que nos decimos hermanas, es esa misma dinámica, ¿no? Pero sí me ha tocado conocer gente, o sea, decir: "Ah, okey", pero después, o sea, cada quien regresa a sus países y es muy complicado, continuar con eso, ¿no? Ok, ok. O sea, no es un te veo a la bajada, te veo en la bajada, en un hotel, de verdad. No, Ok. aparte, o sea, estás todo sin bañarte, y aún así que puedas voltear a ver a alguien y que digas: "Ay, mira, pues piensa lindo", ¿no? No Ima- huele li no huele lindo. Imagínate a esta persona afeitado, duchado. Sí. De todas las conversaciones que has tenido en la montaña, ¿recuerdas algún consejo, alguna frase, algún momento que alguien te dijera algo que te ha marcado y te acompaña hasta el día de hoy?
Mira, te voy a compartir. Ahorita se me vino mucho a la mente una que yo a Carla Willock la conocí en el trekking de Canchenchunga. Ella iba a celebrar el aniversario, el 20 aniversario, con su hija de ella haber subido a Everest. Entonces yo no la conocía y nos topamos ahí y nosotros estábamos atorados porque no traíamos el equipo técnico para continuar al campamento base. Entonces ellos tomaron otra ruta y ese día caminamos. Y me estaba platicando su historia y cómo le había hecho ella para el Everest y todas las montañas que hizo. Y me dijo, ella es la que más me ha impulsado para sacar mi libro. Desde aquel entonces, te hablo del 2019. Y me dice, agua que no corre se estanca y se enlama. Entonces, conocimiento que no compartes se estanca. Entonces, lo tengo todavía muy presente porque es algo que necesito hacer, ¿no? Esta parte de el libro ya está, o sea, el contenido ya está, simplemente como encontrar ese momento para, porque siento yo que también te expones, ¿no? Al hablar de tu vida, al hablar del por qué lo hiciste, es como ponerlo ahí y que opinen, ¿no? Entonces, pero también es más grande el sentimiento de decir, claro, a ver, tanto aprendizaje tan lindo de la montaña que alguien más puede tomar es como también, pues ese aprendizaje está enlamado, se está enlamando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el que ahorita te puedo poner en la mesa. Uy, ya con ganas de leer el libro, ¿eh? Ya con ganas de que salga. Sí. Mi querida Viridiana, quedan 2 preguntas. Ok, Este podcast siempre acaba de la misma forma. Yo te voy a hacer la última y te dejo que me hagas una pregunta tú a mí. ok. Así que, adelante. Puedes preguntar lo que quieras. ¿Yo primero o Tú tú? primero y yo acabo. Ok, va, te voy a preguntar. Em, si, ¿Qué recomendación me das a mí de todo lo que te he platicado y lo que has visto y lo que digas, esto si lo haces de esta manera o te recomiendo esto o veo esto en ti que pudieras mejorar, ¿qué sería? Wow, no me esperaba esa pregunta. Yo te voy a ser muy sincero, yo admiro mucho lo que haces, creo que lo haces de una manera muy bonita. Creo que tu persona y tu personalidad, ahora que hemos podido tener esta charla, hace seguramente que estés logrando todo lo que estás logrando. Yo creo que no le cambiaría nada. Que sigas confiando en ti, que sigas aferrándote a Dios cuando de repente aparezcan las dudas y el no saber cómo van a ser las cosas. Me parece súper bonito ese propósito de querer inspirar a otras mujeres. Tengo que decirte que inspiras a muchos hombres. A mí me has inspirado viéndote. O sea, estaba súper emocionado estos últimos meses sabiendo que íbamos a tener este podcast. Le decía a mi chica, digo, mira, mira, ha llegado a tal sitio. Mira, mira. Decía, ya, ya, Juan. Y decía yo, pero es que es increíble. Es increíble esta mujer lo que está haciendo, ¿no? Y pues al final, aunque soy español, vivo en México y pues saco pecho, ¿no? Por México y de repente ver una mujer mexicana de habla hispana que está consiguiendo todo lo que estás consiguiendo es súper bonito. Me parece súper necesario que saques ese libro, de verdad te lo digo, porque al final eso es lo que te va a hacer eterna. Y no lo digo desde el ego, lo digo desde el lugar bonito, ¿sabes? O sea, vas a ser eterna porque vas a inspirar a tantas generaciones que vendrán después de ti y tú seguirás ahí, ¿sabes? Y entonces yo te diría como sigue compartiendo tu conocimiento, usa las redes sociales también como las estás usando, hay muchas chicas y mucha gente que te sigue, entonces es como de sigue mostrando ese lado que no son solamente las fotos de las cimas, no son solamente esas banderas poniendo a México en la cima, sino como de, oye, pasé todo esto, ¿sabes? Te lo muestro en el carrusel de Instagram, ¿sabes? Porque eso yo realmente por el motivo que hago el podcast, ¿no? Que al final es inspirar a otras personas a que sí se puede, pero que sepas que todo esto también existe, no solamente la foto finish, ¿no? Como otras personas que han pasado por aquí consiguiendo cosas tan increíbles como tú, que dices, ok, pues si te cuento todo lo que he hecho para llegar ahí, o sea, necesito 8 libros, ¿no? Entonces espero que este libro sea el primero de muchos, que sigas consiguiendo muchas cosas, porque la verdad... eh, es muy bonito verlo. La verdad, creo que el mundo necesita siempre referentes. De ahí nacen los superhéroes en Estados Unidos, ¿no? Después de la guerra. Y es porque necesitamos gente que alce la voz por muchas personas. Entonces, no tengo nada que decirte. ¡Ay! Ya me dijiste mucho, ¿no? Si me hubiera dicho esto otros invitados, hubiera dicho muchas cosas. Gracias, coach. Gracias a ti. Última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de ponerte delante de la Viridiana que fuiste con 15, 16 años, sabiendo todo lo que sabes, todo lo que has vivido, ¿qué le dirías? Uf, que ya tiene un propósito marcado, ¿sabes? En esa incertidumbre a esa edad de decir qué voy a hacer de mi vida
Y yo creo que hubiera cortado el tiempo. Y los tiempos son perfectos, ¿no? Pero lo hubiera hecho más rápido y con más seguridad. Yo creo que sí le diría esa parte de confía y el esfuerzo, ¿no? Es todavía esforzarme mucho más. Ok. Wow, ha sido un súper episodio, te estoy muy agradecido, me lo he pasado súper bien. Luego, como que cuando me pongo a editar los clips y tal y lo vuelvo a ver, digo, wow, o sea, como que alucino el doble, ¿no? De toda esta magia que sucede en el podcast de las personas que venís aquí a contar vuestra historia. Muchas gracias, A ti. mi querida Viridiana. Muchos éxitos, que sigas cosechando más récord Guinness, más libros, más corazones contentos y más cimas. Te estoy muy agradecido y espero verte en el futuro, en otra charla cuando vengas a contarnos cosas nuevas. Va. Y para todas las personas que estáis escuchando este episodio, yo soy Juan Frens, ha sido un placer y no te olvides de suscribirte en la plataforma donde sea que estás viendo o escuchando este podcast. Cuídense, bye.